Bien, mis queridos, como estamos siguiendo la serie allí en el Evangelio de Marcos, el siervo de Jehová, quiero invitarles ahora a considerar en el capítulo 7. Vamos ahí al Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Hoy vamos a considerar los versos 14 en adelante, una porción tremendamente interesante. Así que te animo a que abras tu Biblia, por favor, allá en el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Mira conmigo el verso 14. Vamos a mirar verso 14 al verso 23. Dice el verso 14 lo siguiente. Y llamando así a toda la multitud, esto es nuestro Señor Jesucristo, les dijo, oídme todos y entended. Verso 15. Nada hay fuera del cuerpo que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que está fuera, que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía, que, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, mira el verso 21, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Interesante porción. Vamos a considerar en el día de hoy el tema que tiene que ver con lo que realmente contamina al hombre. ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre? Hoy veremos una enseñanza tremendamente importante para la vida del ser humano, para la vida de la humanidad, mejor dicho, para la vida del hombre. Lo que realmente afecta nuestras vidas, el mal que nos afecta. El creer que los seres humanos intrínsecamente son buenos o que básicamente son personas buenas es completamente contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. A la luz de las escrituras, recuerdas el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 6, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, dice la escritura. Jesús va a declararnos acá, nos va a enseñar, nos va a decir que no es lo que está dentro no es lo que está fuera del hombre, su entorno, lo que nos afecta. Jesús va a declarar que la contaminación, que lo que contamina al hombre está en su interior, está en su propio corazón. Y es interesante los términos que va a utilizar, tú lo puedes observar, contaminar, contamina, que aparecen por lo menos 7, 8 veces ahí en nuestra porción. ¿Qué significa esa palabra corromper y hacer impuro? Jesús va a destruir la errónea idea que lo que corrompe al hombre, lo corrupto, es lo exterior, el ambiente, lo que nos rodea, sino que el Señor va a decir que realmente el problema del hombre está en su propio corazón. ¿Qué podemos observar de este relato acerca del tema lo que realmente contamina al hombre? En primer lugar, vamos a observar la convocación, el llamado que va a hacer el Señor. Y Él nos va a declarar, verso 14 al 15, la contaminación del hombre, la contaminación del hombre. Al mirar el verso 14 vemos que nuestro Señor Jesucristo va a hacer una convocación. Dice el verso 14, y llamando así a toda la multitud. Interesantemente vemos acá entonces que nuestro Señor Jesucristo va a hacer un llamado interesante. Este llamado va a ser a la multitud. Verso 14, mira la convocación pública. Y llamando así a todas las multitudes, Jesús va a convocar un auditorio después de la controversia. Recuerdas que mirábamos en nuestro estudio anterior
la controversia que había con respecto a la persona de Cristo Jesús y esa comitiva que vino desde Jerusalén, especialmente los fariseos y los escribas que comenzaron a observar a Jesús, qué podían encontrar en él para desacreditarle. Vemos acá la convocación, llamado así a toda la multitud. Jesús va a llamarles y mira lo que dice el texto. Les dijo, oídme todos, y además el Señor les va a decir que le presten a él atención, les va a decir entender, que ellos debían entender la enseñanza del Señor Jesucristo. Y llamando a todos le dijo, oídme todos y entended. Estas dos palabritas que describen aquí, que se ven acá, oíd y entended, describen la actitud y la disposición que debemos tener cada vez que nosotros somos instruidos en la palabra de Dios. No es suficiente oír, hay que tener la actitud correcta y la disposición. Es por eso que en esta convocación, en la que contamina al hombre, y la convocación, verso 14, Jesús le dice, oíd todos y entended. No es oír por oír, tiene que haber una actitud y una disposición para entender y cumplir lo que se nos está enseñando. Es por eso que el salmista expresa en el Salmo capítulo 11, versículo 11, dice, en Salmo 119, verso 11, el salmista dice así, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La disposición de escuchar el consejo. Él les dijo, oíd todos y también, y entended. Mira ahora la declaración del Señor. Primero la convocación, luego la corrupción personal, verso 15, y también vamos a mirar el verso 16. Nada hay, y mira la declaración que hace el Señor, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. ¿Recuerdas el estudio anterior cuando los líderes, los fariseos, vieron que los discípulos no se lavaban las manos ritualmente, y al no hacerlo ritualmente ellos llegaron a la conclusión de que tenían manos inmundas? Y el Señor va a decir, porque ellos habían hecho de la tradición de los ancianos el mandato, la forma, el estilo de actuar. Y dentro de los mandatos de los ancianos existía todo el proceso de purificación de las manos, de los vasos, de los platos y todo lo que se iba a utilizar. Y mire cómo el Señor Jesucristo va a hacer esta declaración. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. La comida física solo puede afectar al hombre exterior, al cuerpo, la parte orgánica. Vemos que el ser humano es más que un cuerpo, es más que sencillamente una carcasa, es mucho más que eso. De acuerdo como vemos acá en las Escrituras, podemos observar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que se nos enseña que nosotros somos espíritu, alma y también somos cuerpo. El Señor Jesucristo va a decir acá que lo externo, el alimento, si va a afectar algo solamente es la carcasa, el cuerpo, el aspecto externo, pero no puede afectar la parte interna, el alma o el espíritu o la parte espiritual. Observa nuevamente el verso 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, ves ese cambio, ese nexo, es de contraste, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Y de dónde sale? No es de sus órganos internos, no es de su parte interna, sino que se refiere al ser interno, a nuestro corazón, nuestro ser interno. Muchas veces lo expresamos verbalmente, estas cosas. Permíteme explicar. El contraste es claro acá. Lo que realmente contamina y afecta el aspecto espiritual de las personas brota del interior del ser humano. Y muchas veces lo que está en nuestro interior, lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, nuestro mal sentir es expresado por medio de las cosas que nosotros decimos. Interesantemente, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: el hombre malo, el hombre depravado, estoy leyendo Proverbios capítulo 6, verso 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. En otras palabras, los malos sentimientos, lo que contamina, sale del corazón y es a veces comunicado en nuestra habla.
Tal como lo dijo Mateo capítulo 15, verso 11. Escucha lo que dice. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús está mostrando claramente que ese ritual de purificación que era la tradición, no era lo que afectaba al hombre, porque nada de lo de afuera afecta al hombre, solo afecta el cascarón, el cuerpo, la parte orgánica, la parte física, pero no afecta la parte espiritual. Verso 16, si alguno tiene oídos para oír, mira lo que dice el Señor, oiga, frase que enfatiza la comprensión espiritual de las cosas, que debe haber disposición para oír y que debe haber también obediencia. No solo describe la parte acústica, sino que describe la disposición del corazón de obedecer lo que Dios nos está diciendo. Ahora, el auditorio que convocó nuestro Señor Jesucristo, verso 14, debe haber entendido claramente que Jesús en la parte externa se estaba refiriendo a las ceremonias y a los rituales, que son la parte externa para hacerles comprender que nada de eso afectaba internamente al hombre. En cambio, de su propio corazón salen las cosas que afectan la parte pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, son las que contaminan, y estas cosas no son físicas, sino que lo que sale son moral, es espiritual. De hecho, lo que contamina al ser humano no es el mal en el cual nosotros estamos sumidos, lo que nos rodea, sino nuestro propio corazón. Es por eso que el salmista en el Salmo 51, verso 10, decía a Dios lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vemos acá entonces la contaminación del hombre, verso 14 y 15. En verso 14 vemos que Jesús convoca, llama a la multitud y le dice: presten atención, sean entendidos, comprendan, dice el Señor Jesucristo, oídme y entended. Luego vemos en verso siguiente que el Señor Jesucristo va a decir a sus discípulos claramente, no a la multitud, no es lo que está afuera lo que contamina, no es lo de afuera hacia adentro, sino lo que está en el propio corazón. Y cierra diciendo lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. Miremos ahora verso 17 en adelante, la comprensión de los discípulos. Hemos hablado de lo que Jesús dijo sobre la contaminación del hombre. Veamos ahora la comprensión de los discípulos. ¿A qué conclusión llegaron ellos? En primer lugar, vamos a observar en el verso 17 que los discípulos van a hacer una pregunta en forma personal a Jesús. La pregunta de los discípulos. Verso 17 dice lo siguiente: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, es decir, que por lo menos tiene que haber pasado un par de horas entre que la multitud sale, se retira, y el Señor Jesucristo entra a la casa y va a tener una conversación con los discípulos. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, mira el verso 17, le preguntaron sus discípulos sobre qué cosa. Míralo, la parábola. Es interesante notar acá que los discípulos vienen y preguntan a Jesús por algo. El Evangelio de Mateo, en su relato paralelo, en el capítulo 15, versos 12 y 14, dice lo siguiente. Mateo capítulo 15, versos 12 y 14. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo, él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Expresiones claras del Señor para mostrarle la ceguera espiritual en la cual estaban los líderes religiosos. Ese es el contexto. Vienen los discípulos, comentan lo que los fariseos dicen, pero luego ellos hacen la pregunta a sus discípulos, le preguntaron a sus discípulos sobre esta parábola. Recuerda que la parábola es una enseñanza figurada que tiene como propósito enseñar una verdad central, sea que es una enseñanza moral tomando una analogía o un breve relato donde la figura representa una verdad central. Y los discípulos vienen y le preguntan: ¿qué quisiste decir con eso? Que lo que entra no contamina, sino lo que sale del hombre, del interior, eso es lo que contamina hacia afuera.
Vemos acá en primer lugar, verso 17, la pregunta de los discípulos. Observemos verso 18, la percepción de los discípulos. ¿Qué es lo que ellos comprendieron? Y en términos tan pacientes, nuestro Señor Jesucristo con gran bondad, Él les dijo, verso 18, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? La respuesta de Jesús en forma de una pregunta suave mostró el reproche de Jesús hacia sus discípulos, diciéndoles, ustedes están al igual que ellos, sin percepción, sin comprender. La comprensión de los discípulos es igual a la comprensión de la gente común inconversa. En otras palabras, fueron carentes de discernimiento espiritual. Estamos hablando que históricamente, en el tiempo de Cristo, estamos a un año de la cruz. Estamos a un año que el Señor se separa de ello y aún hay aspectos en los cuales los discípulos son carentes de discernimiento espiritual. ¿Puede llegar un creyente de años en el Evangelio a tener falta de discernimiento espiritual? Sin duda alguna, creo que sí. Aquí hay una evidencia. Los discípulos del Señor. Dice el Señor, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento, carentes de discernimiento, sin poder comprender, sin tener la comprensión necesaria? ¿No entendéis? Y mira cómo el Señor nuevamente va a enfatizar su enseñanza. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Mira el verso 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Con mucha paciencia, nuestro Señor Jesucristo vuelve a explicar a sus discípulos que la comida no es lo que contamina al hombre porque entra en el cuerpo, entra en el estómago, comienza su proceso digestivo para luego eliminar todo aquello que pudiese dañar el cuerpo. Luego Jesús hace una afirmación interesante. Jesús afirma que lo que realmente contamina al hombre está ¿dónde? En su propio corazón, que no se refiere al órgano que bombea nuestra sangre, sino que se refiere al ser interno, al asiento del ser mental, emocional, espiritual, individual, al asiento nuestro centro de comandos. De hecho, leemos en Lucas capítulo 6, verso 45 lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. El corazón. Jeremías en el capítulo 17, verso 9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. Y su pregunta retórica dice lo siguiente: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros de nuestro interior? Ahí está el problema. A la luz de las Escrituras, el corazón del hombre es perverso. El corazón del hombre se desvía hacia el mal. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay uno bueno. Buenas acciones puede haber, pero todo lo dañino, toda la pecaminosidad, todo el desvío, todo el desastre que hay sale de un solo lugar: el corazón del ser humano. Esto decía, y mira el comentario de Marco, esto decía, haciendo limpio, estamos mirando al final del versículo 19, y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Este es Marcos, que nace este comentario. Y aquí notamos el comentario de Marcos que enfatiza que los rituales externos, la purificación de vasos y utensilios, también esa distinción que había de los alimentos puros o alimentos impuros, a la luz del Nuevo Testamento queda a un lado. ¿Recuerdas que te decía al principio de este estudio que parte de la influencia principal de Marcos en su relato es el testimonio de Pedro?
Y cuando analizamos la vida de Pedro y recordamos cuando Pedro va a visitar en Jope a un curtidor llamado Simón, es en ese lugar donde Dios le muestra, antes de predicarle el mensaje a Cornelio, Dios le revela a Pedro en visión y le mostró ciertos alimentos puros e impuros, donde Pedro entiende el mandato del Señor. Come, come, come. Y él dice, no, porque son animales impuros. Y él entiende ahora, en ese momento entiende que esa antigua economía quedaba atrás. Por lo tanto, no es lo que está afuera lo que contamina. Lo que Jesús pide ahora es una pureza moral, más que ritual. Debemos aprender, escúchame bien, a sanear, a sustentar nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? El sabio Salomón nos dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, verso 23. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Ya que las Escrituras presentan que el corazón del ser humano es un corazón que está apartado de Dios, que está en rebeldía y que todo lo malo procede de ese corazón. Para mantener la pureza en el cambio que Dios produce en nosotros, porque mientras el hombre inconverso no nazca de nuevo, no obre el Espíritu Santo, no se produzca la regeneración, aún tiene ese corazón sucio, malvado y perverso, que es lo que describe las Escrituras. Es por eso que el creyente ahora también luchamos, si bien es cierto hay un cambio posicional, nuestro corazón ha cambiado, pero debemos esforzarnos en la gracia para mantener ese corazón. Y el salmista dice en el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es por eso que el verso 11 dice del Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Si usted no cuida su corazón puede desviarse. Vimos la comprensión de los discípulos, la pregunta de ellos, verso 17. La percepción de los discípulos, verso 18 al 19. Veamos ahora cómo el Señor va a hacer una probación de la contaminación. Va a evidenciar que realmente lo que contamina está en el interior del corazón de los hombres. Observa el verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que básicamente vemos acá, y lo vamos a observar para quienes hemos estado estudiando método de estudio bíblico, vamos a ver un listado de 13 descripciones. Lo que vemos acá es un catálogo de lo oculto y lo corrupto que puede llegar a ser el corazón del ser humano. Observa el verso 21. Porque dentro del corazón de los hombres, de la abundancia del corazón, de lo que está en nuestro corazón, desde su interior, y mira el listado cómo comienza. Porque dice el verso 21, de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? En primer lugar, los malos pensamientos. Describe su forma de razonar y su percepción de las cosas. Describe la forma humana, la forma en la cual razona, la forma de la percepción, su cosmovisión. De hecho, recuerda Salmo capítulo 14, verso 1, dice el necio ¿en dónde? En su corazón. Ese es su razonar. No hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables y no hay quien haga el bien. ¿Por qué? Porque tiene un corazón perverso. Los malos pensamientos, en otras palabras, tiene que ver con la intención, deseos, designaciones, motivaciones. Lo vemos ilustrado en Génesis capítulo 6, verso 5, cuando Dios ve al género humano y ve el corazón del hombre. Dice Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De dónde proviene? Del interior del corazón. En primer lugar, vienen los malos pensamientos. En segundo lugar, vienen también los adulterios. El adulterio es el pecado sexual que viola el pacto matrimonial.
Nuestro Señor Jesucristo elevó la culpabilidad, no sencillamente al hecho, sino a la motivación, ya que Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su mente. El adulterio acá es el pecado que viola el pacto matrimonial. Si bien es cierto, hay perdón y el cónyuge perdona, y el entorno perdona, Proverbios capítulo 6, verso 33 dice lo siguiente: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, acerca del que cometió adulterio, y su afrenta nunca será borrada. ¿De dónde vienen entonces los malos pensamientos? ¿De dónde vienen los adulterios? Agrega otra a la lista las fornicaciones. Que aquí la palabra fornicación, porneia, describe pecado sexual, una variante de la palabra pornografía, que describe todo tipo de desviación. Por lo general nosotros le llamamos a la fornicación a aquella persona que tiene sexo antes del matrimonio. ¿De dónde proviene? De ese corazón. No simplemente provienen de ese corazón los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, sino que también los homicidios, que es el homicidio, el que toma ilícitamente la vida de otra persona. Y es lamentable en muchos de nuestros países que se legaliza este homicidio. Luego en verso 22, los hurtos. La raíz de esta palabra es clepto y ya le puede sonar parecida. Nosotros derivamos de esta palabra cleptomanía, que es aquel que toma o que roba cualquier cosa que no sea de él. Los hurtos, ¿qué más? En sexto lugar, las avaricias. Y es ese insaciable deseo de más, de querer más y más, que es motivado por la codicia y también la envidia. Los hurtos, verso 22, las avaricias, las maledicencias, que son iniquidades, que es malicia, la mala intención, es el hablar de alguien con la intención de dañar su imagen, es la acción que viola la ley de la santidad de Dios. Y ahora vamos a mencionar, a partir de en este mismo versículo 22, vamos a mirar ahora no sencillamente cosas que están en acción, sino que cosas que están allá atrás, ocultas, que son en primer lugar el engaño. La palabra engaño acá es la palabra dolo, que describe la astucia para mentir, la artimaña, describe el anzuelo o la trampa, o mejor dicho, el fraude. Vemos acá el engaño que está en la parte oculta, que no se ven, como el adulterio, la fornicación, el hurto o las malas acciones. Aquí vemos el engaño, vemos también la lascivia. Se refiere a la lujuria de una mente desenfrenada y sucia, que es una persona que no tiene límites y no produce en su vida límites en el área sexual. La laxivia, que mira con laxivia a los demás, especialmente a la mujer. La envidia, palabra que se compone de dos términos en griego, que es la palabra ojo y la palabra malo, que tiene que ver con una mirada malvada, que describe la forma de ver de personas llenas de celo y llenas de odio, envidia, las maledicencias, blasfemias, que describen un vocabulario abusivo e injurioso hacia alguien, o la mala intención. No sencillamente es hablar mal, sino hablarle también mal a la persona. Mira la envidia, la maledicencia, la soberbia, que describe los sentimientos de superioridad, de arrogancia y autopromoción. Cuán cercanos a veces somos por lo que nos creemos y tenemos soberbia por lo que sabemos, por la posición que tenemos o por lo que creemos que somos. Cuidado, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Del interior del corazón. La soberbia, observa, la insensatez, que tiene que ver con la falta de sentido moral. Palabra que resume las acciones malignas mencionadas en los versículos anteriores, que tiene que ver con acciones injustas contrarias al carácter de Dios. Observa cómo resume el Señor. Todas estas maldades de dentro salen, dice el verso 23, ¿y qué hacen?
contaminan al hombre. Declaración final para confirmar lo perverso que es el corazón del ser humano. Todo esto nace del corazón de todo hombre, pero sí no están en todos, no todas estas acciones pecaminosas están en todos los hombres, pero en todos los hombres hay alguna de estas acciones pecaminosas porque brotan ¿de dónde? De la condición del corazón engañoso y perverso que cada uno de nosotros tenemos. A modo de conclusión, quiero terminar diciendo que el corazón del hombre puede ser seducido cuando no ponemos límites de seguridad. Si bien es cierto, hay un corazón que es engañoso, que es perverso y que tiene que ser cambiado, es por eso que Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, y Dios produce ese cambio en nosotros. Pero también, aunque somos creyentes, aunque usted y yo somos hijos de Dios, debemos cuidar nuestro corazón. Y si no ponemos límites de seguridad en nuestras vidas, lentamente nuestro corazón se va a desviar. No importa, escúchame bien, los años que tenga o el conocimiento que haya adquirido de la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Es interesante esta declaración. En el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo habla de la nación de Israel que tuvieron 5 privilegios. Gozaron del poder, de la presencia, de la provisión. Gozaron también de la guía, del portavoz y del propósito de Dios. Ellos tuvieron 5 privilegios, pero sus privilegios no les hicieron inmune. Porque Dios dijo de ellos, de los demás de esto, no se agradó Dios. Sin duda alguna es triste oír a veces de escándalos de famosos predicadores que llevaron la palabra del Señor y que lamentablemente han caído en pecado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Y no nos equivoquemos, todos estamos a un paso de una caída. Es por eso que debemos velar y orar, debemos cuidar nuestras vidas, y el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre de Dios, que una mujer de Dios, que un creyente de años pueda caer en eso? No olvides, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Recuerdas quién nos escribió sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? ¿Quién fue? Ya lo sabes, el gran sabio Salomón. Permíteme leerte los últimos días de la vida del gran rey Salomón. El gran sabio Salomón se encuentra en el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 11, verso 1 al 3. Te animo al 13, te animo que lo anotes. Primero de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 13. Recuerda que él fue el que escribió el libro de Proverbios y nos aconsejó acerca de nuestro corazón. Dice Primero de Reyes, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os allegaréis a ella, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dios ya lo había dicho, van a desviar tu corazón. Y Él nos había escrito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice el verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, dice, desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemón,
ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Verso 12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¡Qué terrible relato! Segundo libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 13, que describe lo horrendo de un corazón que sí conocía, que tenía sabiduría. Debemos estar continuamente, escúcheme bien, debemos estar continuamente examinando nuestros corazones a la luz del consejo de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que muestre a cada instante la realidad de nuestro corazón. Salmo 19, verso 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque a veces no los vemos. El desvío es sutil, la inclinación engañosa del corazón no se ve. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mira lo que dice el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Para esto debemos decir a Dios: escudriña, oh Dios, mi corazón y pruébame. Examina lo íntimo de mis pensamientos y mi corazón. Salmo capítulo 26, versículo 2. Cierro con esta pregunta: ¿cómo está tu corazón? Porque no es lo de afuera, lo ritual, el estereotipo, las apariencias, lo que contamina al hombre, sino que lo que contamina al hombre está dentro de nosotros y nuestro corazón debe ser transformado, nuestro corazón debe ser renovado. Dios debe obrar en nuestras vidas y producir este cambio, lo que realmente contamina al hombre. Tenemos una gran solución de parte del Señor. Si nos hemos equivocado, si hemos actuado neciamente o torpemente, tenemos la obra del Espíritu Santo y la confesión de nuestro pecado. Examinemos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu de Dios mire y analice nuestras vidas. Examina, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y necesitamos, Señor, de tu gracia, de tu cuidado. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que cuide nuestras vidas, ya que tu palabra nos enseña que el que piense estar firme, mire que no caiga. Oramos pues a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.